Saludos cordiales, pueblo dominicano, público en general. Quiero hacer un comentario sobre una opinión que virtió un destacado comunicador dominicano, a quien le tengo mucho respeto por la naturaleza de los comentarios que él siempre hace. Me refiero al doctor Ricardo Nieves. Yo escuché su programa, El Café con Nieve. De hecho, queremos decir que no acostumbramos a hacer comentarios de colegas, pero dada la trascendencia de lo que él ayer manifestó sobre la figura del senador de la capital y lo que tiene que ver con el barrilito, para los que así de entrada no saben de qué se trata, es un dinero que los honorables congresistas reciben de parte de la presidencia de las cámaras para obras sociales. En el entendido de que los congresistas están para hacer leyes. El destacado comunicador criticó enérgicamente al senador de la capital, quien ahora dice que podemos renunciar al barrilito para de alguna manera ayudar a la crisis que se está generando, a reducir el gasto por la crisis del petróleo en el estrecho de Hormuz, es decir, en el Golfo Pérsico, a raíz de la crisis que hay o guerra entre Estados Unidos e Israel frente a Irán. Sin embargo, lo que me movió a hacer este comentario es que cuando una mentira se dice muchas veces, se puede convertir en realidad. Pero basta que la diga una sola vez una persona con la credibilidad y con la interesa y la trascendencia que tiene, por ejemplo, Santiago Matías, o que tiene el doctor Nieve y algunos otros comunicadores que de alguna manera tienen ese acervo en la sociedad. En un país donde hay tantas personas con bajo desarrollo político, donde las instituciones son débiles, esas mentiras se pueden convertir en verdad en un segundo. Entonces, decidí también criticar, como él lo hizo, los privilegios que tienen los congresistas. Y dijo que incluso solo en República Dominicana eso ocurría porque en otros países citados por él, tanto de Latinoamérica como de Europa, eso no pasa. Siento decirle al doctor Nieves que sí pasa. Eh, todos los congresistas del mundo tienen privilegios e inmunidades. Eso no depende de la voluntad del congresista. Eso es algo que viene amparado en los tratados internacionales y también en lo que es el derecho administrativo de cada país. Existen lo que se llama los tres poderes clásicos del Estado, que en este caso el primer poder siempre será el legislativo, hace las leyes, el ejecutivo, que jura cumplir y hacer cumplir las leyes, y el judicial, que es quien se ocupa de aplicar las leyes. En este sentido, el poder ejecutivo se entiende que es el número uno porque es ejercido por una persona. El poder ejecutivo es unipersonal, lo elige o lo ejerce el presidente de la República, jefe de Estado o jefe de gobierno, primeros ministros. Luego, el primer poder del Estado, como dije antes, el legislativo, es la conformación de el poder popular, es decir, es la máxima representación popular del pueblo porque está elegido atendiendo la división política y territorial de cada estado. En nosotros, por ejemplo, tenemos 32 senadores, 31 provincias y un distrito, son 32 senadores. Tenemos también 190 diputados que son elegidos a raíz de uno por cada 50,000, más 7 del exterior, es decir, eso tiene que ver también con la composición territorial. ¿Qué pasa? Que la pregunta antes de criticar si el barrilito es o no es legal, eso es como el despacho de la primera dama. El despacho de la primera dama es una figura que usted la busca en el ordenamiento jurídico e institucional, en el organigrama estatal, y usted no lo va a encontrar porque no existe constitucionalmente. Como dijo y bien dijo el doctor Nieves, el barrilito no existe en la Constitución. Sin embargo, ¿qué ha pasado? La esposa del presidente es la persona que vive con el presidente, la que le aconseja en las noches, almohada con almohada, por lo cual tiene una influencia que no tiene nadie más. Toda parte de fin. Anoche, fíjense que vimos una imagen que está rodando el mundo de cuando evacuaron el servicio secreto al presidente norteamericano y a su vicepresidente T.J. Vance, a Donald Trump y a T.J. Vance, de una cena, y prácticamente vimos cómo
sus mujeres, las otras mujeres que estaban acompañadas, fueron dejadas de lado por los servicios secretos, pero inmediatamente fueron introducidas, aunque sea de una manera inadecuada, pero fueron introducidas por el protocolo. Las primeras damas son importantes, pero no forman parte de él. Lo que quiero destacar con esto es que lo que hicieron, por ejemplo, con los presidentes norteamericanos, su vicepresidente, o con las autoridades norteamericanas, fue darle primer lugar al ente constitucional que son ellos, presidente y vicepresidente. Las primeras damas no son entes institucionales, pero sí son muy importantes y forman parte del protocolo ceremonial de Estado. Entonces, volviendo al barrilito, ¿qué pasa con el barrilito? ¿Cómo se origina el barrilito? Hay que ir al origen para poder entender por qué los senadores y diputados están regalando nevera, están comprando recetas, están haciendo incluso operaciones en clínicas, obras sociales con dinero del Estado cuando se supone que no deberían de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Fíjense. Y quiero que tome nota el doctor Nieves de esto que voy a explicar, porque no todo el mundo parece que lo sabe, y personas como él que leen mucho, hoy lo van a saber. Miren, todos los años, en el último trimestre, el año constitucional se divide en 4 trimestres, tanto para el renglón económico como para el renglón político. En el último trimestre de cada año, es decir, a partir de 1 de septiembre a 31 de diciembre, el gobierno dominicano tiene de plazo para la elaboración del presupuesto de ley de gasto público, presupuesto nacional, como algunos decimos. Durante ese periodo tiene el secretariado administrativo de la presidencia que instruir a todos los ministros del gobierno a elaborar las demandas sociales para su área de gobierno. Los ministros a su vez convocan a los viceministros y los viceministros a los directores generales de la área, es decir, las direcciones generales dependen específicamente de los ministerios. Usted es director general de aduana, usted pertenece al Ministerio de Hacienda. Usted es director general de migración, usted depende del Ministerio del Interior y Policía. Usted es director general de la policía, usted depende también al Ministerio del Interior y Policía. Usted es director general de pasaporte, usted depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el presidente, por ejemplo, llama a un consejo de gobierno, un consejo de ministros, él y sus ministros, pero si el consejo de gobierno es ampliado, pues van incluso los 6 viceministros de cada área, o en su defecto todos los directores generales de cada ministerio. Eso es lo que se llama el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros ampliado. ¿Qué pasa? Que cuando el presidente de la República empodera a cada legislador, antes se lo daban en físico, un libro. Miren, este es el proyecto para su estudio y conocimiento. Pues sucede que ahora se le da en un pendrive. Es decir, ya digitalmente hemos ido avanzando por lo menos en esa parte. Estos legisladores tienen que estudiar en sus oficinas cada una de las demandas que hay en su comunidad y ver qué ofrece el gobierno a través de las diferentes áreas de gobierno, a través de los diferentes ministerios y direcciones generales. Por ejemplo, si usted es senador por Asua o por cualquiera de las provincias, cogimos Asua como por orden alfabético por A, pero pudimos haber cogido a Pedernales por P, por ejemplo. Pedernales o Asua. Si usted es el senador, hay que ver que, como dijimos, cada provincia tiene un senador, pero cada provincia tendrá la cantidad de diputados atendiendo a su demarcación, a la cantidad de habitantes que pueda tener, al número de habitantes. Entonces, si usted, por ejemplo, es de Asua y en Asua hay 180,000, en este caso, habitantes, pues no llegan a tener 4 diputados, llegarán a tener 3. Cuando lleguen a 200,000 tendrán 4 diputados. Entonces, esos 4 legisladores correspondientes a Asua, para poner un ejemplo, no digo que sea así, ese sí es el caso de la provincia de Valverde Mau, que tiene un senador y 3 diputados. Tendrán que ponerse de acuerdo para debatir las necesidades de la comunidad que lo eligió y aún así tomando en cuenta que pueden ser elegidos por diferentes partidos. Entonces pasa lo mismo igualmente con el Distrito Nacional, que es el tema que estamos discutiendo ahora, y es la razón por la cual Omar que se le entrega más dinero que a todos los demás. No es porque sea el hijo del presidente o porque sea el más joven de los legisladores, sino porque el senador de la capital es la zona más densamente poblada y es por ende la que elige casi 44 diputados de los 190, por lo cual
si hay que entregar una cantidad de dinero atendiendo a la cantidad poblacional, al senador de la capital, que antes era Faride, la senadora, ella que se le entrega más dinero para las obras sociales. Qué bien. ¿Cómo se origina esa situación? Porque cuando los senadores y diputados eran empoderados del proyecto de ley de gasto público, ellos siempre pensaban en anteriores congresos en un aumento sustancial de su sueldo. Y Balaguer, eso le irritaba. Balaguer entendía que no era necesario, pero yo recuerdo que el doctor Joaquín Balaguer, en el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando ya él entregó el poder en el 96, a Leonel Fernández tomó el gobierno el 16 de agosto de 1996 y ya el año siguiente se elaboró el proyecto, se mandó al Congreso y el Congreso del PRD en ese entonces no le aprobó el presupuesto de ley de gasto público. Lo que ordena en este caso la ley es que si un presidente no se le aprueba el presupuesto, tiene que manejarse con el presupuesto anterior. Pero los legisladores, cuando hacen eso, cometen un grave error y eso ya tiene un precedente con Leonel Fernández. En aquella vez, el presupuesto de Leonel Fernández para el año 2028, 1996, era de apenas 28 mil millones de pesos. Una cantidad que ahora es irrisoria porque cualquier corrupto se lleva eso ahora en un escándalo, eso que está debatiendo la Procuraduría. De hecho, el escándalo ese de los contadores con el cuñado del expresidente Danilo Medina era casi de 27 mil millones de pesos. Ese es otro asunto. Pero los legisladores aquella vez, cuando no le aprobaron a Leonel Fernández el presupuesto de ley de gasto público para el año legislativo 2097, la ley ordena que para un lado el presidente está atado por ese lado, porque va a gastar menos de lo que quiso gastar por la vía ordinaria. Pero se le olvidaron que también esa misma ley establece que en las previsiones de ese proyecto, porque en las previsiones que en el proyecto en sí, cuando se envía a Congreso, hay previsiones de las recaudaciones que se puedan hacer y también de los préstamos que se van a obtener. Pues, ¿qué sucede? Que hubo excedente presupuestario, entonces ahí la ley ordena que el jefe del Estado puede gastar ese dinero sin rendirle cuenta al Congreso. Entonces Leonel Fernández manejó prácticamente el doble de lo que había pedido porque hubo excedente presupuestario por el buen manejo de la economía. A partir de entonces ya los legisladores siempre llegan a un acuerdo con el gobierno para aprobarlo y para que eso no le vuelva a ocurrir. Ahora bien, el gobierno, para simplificar las cosas, lo que hace es que le dice, mira, yo voy en este presupuesto, yo tengo para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, la asignación, por ejemplo, de 100 mil millones de pesos para este año. Yo lo voy a aumentar hasta 120 para que él coja 20 mil y se lo dé a ustedes para que ustedes hagan obra social y me dejen trabajar y no me discutan el proyecto. Apruébenmelo tal como yo se lo acabo de enviar. Esa es la naturaleza del barrilito. Lamentablemente esa es la naturaleza del barrilito, doctor Ricardo Nieves, mi afamado, distinguido y admirado comunicador. Es ahí cuando nace en República Dominicana el barrilito. Cuando los legisladores entonces empiezan a tomar una parte del dinero que se le asigna al Congreso, que hablemos claro, es un dinero que ya está consignado para el Congreso, y las cámaras pues se lo derivan a ellos, ¿cómo se lo pueden derivar de otra forma? El tema de los viajes, que el doctor Nieves critica, eso no se puede criticar porque los legisladores del exterior, tenemos 7 legisladores del exterior, esos viajes se los tiene que pagar la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la oficina que normalmente se le asigna también a cada legislador en la provincia donde vive. No solamente la oficina dentro del Congreso y la secretaria, sino también la oficina senatorial en la provincia. Se la paga también el Senado de la República y también se la paga la Cámara de Diputados. Los diputados del exterior no tienen ese privilegio, por lo cual lo menos que puede hacer la Cámara de Diputados es pagarle el pasaje para que vayan a reunirse con sus electores en el exterior. Eso por un lado. Sobre el tema de los pasaportes oficiales y diplomáticos, también el doctor Nieves muestra un cierto desconocimiento en eso, porque eso es de ley. Eso no depende de ellos. Eso es que le corresponde por la inmunidad correspondiente. Todos los parlamentarios, durante el desempeño de sus funciones, de sus 4 años de legislatura, gozan de esa inmunidad para poder legislar sin ser sometido a la justicia, sin ser perseguido y sin ser de alguna manera acosado.
Eso es legal. Quien le habla ha tenido ambos pasaportes oficiales y diplomáticos. Yo fui funcionario designado por decreto en el servicio exterior durante varios gobiernos, y eso es mucho menos que ser un legislador elegido por el voto popular de sus electores, de sus municipios. Por lo cual, yo creo que eso también es correcto. El tema de los viáticos, eso también es correcto. Eso pasa. Yo tengo amigos que son parlamentarios en Europa, son del Parlamento del Congreso de los Diputados de España. Algunos es eurodiputados del Parlamento más grande del mundo, que es el Parlamento, la Eurocámara, el Parlamento de la Unión Europea. Y ahí todavía los ingresos son pero mucho más altos que lo que tiene un congresista dominicano. ¿Y qué diría o qué decir de un congresista aquí en Estados Unidos, del país donde estamos transmitiendo? Los privilegios que tiene un congresista o un representante, eso no tiene comparación con los privilegios que tiene un diputado o un senador de la República Dominicana. Por lo cual yo quiero dejarlo hasta aquí y puntualizar que el barrilito, que tampoco lo voy a aprobar 100%, porque igual es cierto que los senadores y diputados están para legislar, pero no le podemos echar la culpa exclusivamente a ellos. Hay que hacer una revisión desde el Poder Ejecutivo hasta la alcaldía del distrito no seccional, en este caso del distrito municipal más pobre del país. Porque es que tenemos que revisarnos. Son los presidentes de la República los que han corrompido el Congreso. Son los presidentes de la República los que han chantajeado a los senadores y diputados, ofreciéndoles ese dinero para que le aprueben los presupuestos sin mirarlo. Porque usted pensará, y con eso quiero que me pongan atención, esto que le voy a decir. Háganse ustedes la pregunta, señores, ¿de qué manera un diputado puede hacer algo específicamente por la comunidad donde él fue elegido? Pregúntese también, usted, doctor Nieves, el amigo Vinicio Castillo Semán, entre otros importantes figuras que sé que van a ver este corto. ¿De qué manera, por ejemplo, usted, Vinicio Castillo, hubiera sido elegido senador de la capital, en lugar del que está ocupando ahora el senador Omar Fernández? Usted pudiera haber hecho algo directamente por los municipios de la capital sin tener que entrar en el barrilito, por ejemplo. Explíqueme, ¿de qué forma? Solamente hay una, y se la voy a explicar, y es la realidad. La única posibilidad que tiene un legislador, una única oportunidad durante el año, o 4 oportunidades durante su periodo, que el periodo de 4 años, es cuando llega el momento de la elaboración del presupuesto de ley de gasto público. Pero cuando usted lo empoderan de ese proyecto, entonces usted tiene que ver por área, que en el área de salud, ¿qué ofrece el Ministerio de Salud para la capital? Veo que no habla de hospitales. Entonces veo que en materia de agricultura, cuando tienen que irse al área de hídrica, se da cuenta que el INAPA y el INDRI no tienen nada para la capital, para sanear tal o cual cañada o tal o cual acueducto. Entonces es el momento donde el legislador tiene que negociar con el legislador que le queda al lado, sin importar el partido que lo haya elegido, para reconfigurar ese presupuesto de ley de gasto público, el cual el gobierno, cuando lo elabora, no lo consulta a los legisladores. Se lo da para su aprobación, pero no lo consulta para la elaboración. Entonces, cuando usted es empoderado de eso, usted tiene durante esos 3 meses, hasta el 1 de enero, óigase bien, el 1 de enero de cada año, si no entra en vigencia el presupuesto, entonces automáticamente él pasa lo que le dije anteriormente, que el presidente se tiene que manejar con el presupuesto anterior, pero al mismo tiempo queda con la mano suelta para manejar los excedentes presupuestarios de manera confidencial, sin tener que transparentarlo, ni mucho menos informar al Congreso sobre ese manejo de esos fondos. Entonces es por eso que el barrilito existe, y para que deje de existir tendrían los señores legisladores y legisladoras de la República Dominicana que empezar a trabajar realmente por el pueblo y para el pueblo. Pero también el presidente de la República, o los presidentes de ahora, los anteriores y los que vendrán, tienen también que respetar a los legisladores y hacer caso cuando un legislador le plantee ciertas necesidades en sus comunidades. Porque es real que un legislador no tiene por qué hacer obras sociales, pero también un gobierno no tiene por qué estar chantajeando a un legislador, ni mucho menos
a elaborar presupuestos que no obedezcan a una realidad social de cada una de esas demarcaciones, porque esos legisladores se deben a su público, a sus electores, y si no hacen mínimamente algo por ello, pues se van a caer. Entonces, la única manera de ello, por ahora, focalizar algún tipo de ayuda directa a cada una de sus municipios o de sus municipalidades o provincias, en el caso de los senadores, es a través del barrilito. He dicho. Un abrazo fuerte y espero que esta aclaración, bueno, pues le haya servido para uno y para otros.